Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como cada semana le damos la bienvenida aquí a su programa En Voz Alta. Les agradecemos mucho el favor de su confianza y le damos la bienvenida a nuestro copanelista Arturo Marcial. Bienvenido, buenas noches. Hola María, buenas noches. Hoy tenemos una invitada muy especial. Queremos agradecerle a Fernanda Lazo de Fundación Corazones Mágicos que esté aquí con nosotros. Hoy vamos a platicar de un tema que la verdad es que es poco hablado. A veces es un tema que justo no nos gusta verbalizar, no nos gusta escuchar, nos incomoda. Y hace algunas semanas, precisamente el 19 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional en contra de la Violencia Sexual Infantil. Y bueno, se estuvieron haciendo ciertas activaciones, vimos movimiento social, pero tú precisamente, Fer, pues diriges una institución que se llama Corazones Mágicos, de la cual me siento parte además porque me has permitido sumar modestamente un granito de arena al enorme esfuerzo que hacen socialmente. Y justamente su lucha, su causa, su motor es pues la prevención y la atención de la violencia y del abuso sexual infantil. Bienvenida, Fer. Gracias, María. Muchísimas gracias por la invitación, Arturo. Muchas gracias. Muy contenta de estar con su público el día de hoy. Y pues sí, Corazones Mágicos es un programa especializado en la atención de la violencia sexual infantil. Justo por este tema que decías, que bueno, además es una problemática que tiene magnitudes verdaderamente alarmantes, ¿no? No, creo que no somos conscientes de lo cerca que está la problemática de la vida de cada uno de nosotros, porque siempre lo vemos como algo lejano, ¿no? Y también tenemos como sociedad esta idea de que la violencia sexual infantil o se da en estos grandes ambientes artísticos, ¿no? Como fue a lo mejor Michael Jackson, ¿no? Gloria Trevi, todos estos, ¿no? O que se da en clases sociales muy bajas, y eso es uno de los grandes mitos, porque realmente la violencia sexual infantil se da en todos los niveles económicos, educativos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, Corazones Mágicos, y ya desde cumplimos 11 años este año, tenemos 11 años y medio, y tenemos 4 líneas de atención básica. Una, la prevención, que como bien decían, la prevención es importantísima porque la gran mayoría de la violencia sexual infantil sí se puede prevenir, pero necesitamos darle herramientas a nuestras niñas y a nuestros niños, desarrollar habilidades para que puedan detectar situaciones de riesgo, hagan un alto y pidan ayuda. Aquí en esta línea, Fer, perdón que te interrumpa, pero platicarte, Arturo, en esta línea, Corazones Mágicos hace muchas activaciones con la sociedad, van a instituciones educativas, por ejemplo, y hacen estos talleres de prevención, justo que te permiten como tener detectados semáforos, alertas, indicadores, tanto para los niños como para los papás y para las mamás. Sí, exactamente. O sea, vamos siempre a escuelas, principalmente escuelas pues de gobierno, escuelas públicas, porque mucho de nuestra labor está enfocada a personas que no tienen los recursos para pagar este tipo de servicios, ¿no? Y lo que hacemos es darle herramientas a los niños y al mismo tiempo desarrollamos, les damos información a los papás y les decimos cómo tienen que desarrollar estas habilidades en casa. Entonces, todas las semanas nos damos esa tarea. Ahorita, este año creo que vamos a cerrar con 6,000 niñas y niños a los que les dimos talleres de prevención, básicamente en el municipio de Querétaro, Corregidora, El Marqués, sobre todo los de la zona conurbada, ¿no? Que es nuestra mayor fuerza ahí. Y como a 3,000 padres y madres de familia de estas niñas y de estos niños, porque siempre la información tiene que ir de la mano. Entonces, esa es una de las líneas de acción fuertes, ¿no? De Corazones Mágicos. La otra es el tema de la rehabilitación a niñas, niños y adolescentes que han sufrido algún evento de violencia sexual infantil, que es a lo que siempre digo, esa es la que más recursos emocionales, mentales, materiales, económicos nos consume, porque pues sí estamos hablando que es un proceso largo, ¿no? Más o menos cada niña y cada niño que ingresa a Corazones Mágicos va a estar ahí 1 año o 2 años de trabajo de terapia individual para poder resignificar la experiencia que vivieron, ¿no? Pero lo que nos interesa, y creo que es algo que aporta mucho Corazones Mágicos a la sociedad, nos interesa que nuestras infancias que pasaron por este tipo de eventos pues puedan tener acceso a una buena salud mental, ¿no? Y que tengan acceso a un buen desarrollo. ¿Por qué? Porque queremos que ellas y ellos sean adultos sanos, adultos que aporten a su sociedad.
Sí, y de verdad te agradecemos mucho el favor de tu espacio con este programa. Creo que la labor titánica que realicen es un tema de reconocimiento social, María Fernanda, porque yo a veces echo en falta políticas públicas a los sectores más vulnerables. Y hay que decirlo, nuestros niñas y niños son partes de la población muy vulnerables, claro, ¿no? Hablar de dedicarles tiempo, hablar de dedicarles cuidado, es hablar de dedicarle cuidado a la sociedad en el futuro. Por supuesto. Yo escuchaba en la mañana, te lo compartía fuera del aire, que es alarmante los datos, ¿no? O sea, desafortunadamente los datos son crudos, María. O sea, de repente, o sea, nos damos cuenta que en este país de varios problemas que existen de índole económico, criminal y demás, pues que nuestros niños y niñas están desapareciendo 20 por día en México. O sea, y que el seguimiento no es tan profundo en términos de responsabilidad de las autoridades, sí, ¿no? Existen mecanismos como la alerta Amber, mecanismos, pero que creo que nos hace falta no solamente desde la entidad gubernamental, o sea, tampoco se trata de buscar culpables, pero sí nos hace falta como sociedad también poner atención, y creo que los esfuerzos de la Fundación de María, creo que es un tema que merece reconocimiento, ¿no? Hay un espacio de un hueco y un vacío que desde luego pues habla de esto, porque reiterarlo, apostarle a niños sanos es apostarle a una sociedad sana, ¿no? Claro, sí, totalmente, Arturo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uso mucho una frase que alguna vez escuché y me gusta mucho, que dice: infancias rotas construyen sociedades rotas. Y creo que hoy el tema de todas las mexicanas y todos los mexicanos es que vivimos en una sociedad que está sumamente descompuesta, que la violencia está por todos lados. O sea, nuestra mayor preocupación de las mexicanas y los mexicanos es la violencia, es el nivel de inseguridad que tenemos, ¿no? Ver esta cantidad de personas que matan personas, cuelgan cuerpos, pero no nos hemos puesto a ver, y yo soy una convencida de eso, ¿qué pasó con estas personas en su infancia? Claro, que para que ahorita estén haciendo eso, ¿no? Y si revisas, por ejemplo, la historia de los grandes, ahora sí que de los delincuentes, digo, ahí está la Mataviejitas. La Mataviejitas, ¿por qué mataba viejitas? Es súper interesante, ¿no? Pero la Mataviejitas, digo, aparte de que ya desarrolló un tema, es una psicópata, pero la Mataviejitas mataba viejitas, ella sufrió mucho de violencia familiar. Y dice que cuando su mamá murió sintió tanto placer que por eso se puso a matar viejitas. Qué loco, ¿no? Pero es el feminicida de Catepec, había sufrido violencia sexual, había sufrido violencia familiar. O sea, si nos vamos atrás de la mayoría de estos delincuentes, vamos a encontrar hogares... Infancias rotas. Infancias rotas, ¿no? Oye, Fer, justo te quería decir, porque varias veces que te he escuchado en talleres, nos compartes esta información, este dato que, digamos, ¿qué porcentaje de una víctima de abuso o de violencia sexual infantil tiene, digamos, está propenso, ¿no? Sí, a ser un agresor? Dato, sí, terrible. Es una de las 3 cifras que siempre usamos en Corazones Mágicos. Y más o menos se estima que 1 de cada 3 niños y niñas que sufren abuso sexual se puede convertir en agresor sexual de otras niñas y otros niños si no se atiende. Entonces, 1 de cada 3. 1 de cada 3. Es verdaderamente alarmante. 30%. Yo creo que lo que nos falta entender como sociedad es que todo lo que es violencia hacia niñas y niños, no nada más la sexual, cualquier forma de violencia, ¿sí?, es una incubadora para delincuentes, ¿no? Y hace un ratito, Arturo, que tú mencionabas, y si no se trata, por algo yo estoy desde la sociedad, ¿no? Pero no se trata nada más de culpar a los gobiernos, que creo que es un gran error de nuestra sociedad, ¿no? Y tampoco estos temas no es un tema exclusivamente de unas cuantas organizaciones como Corazones Mágicos o de gobierno. Es un tema en el que nos tenemos que sumar todos, porque todos de una o de otra forma vamos a incidir, ¿no? Como educando a nuestros hijos, dándoles herramientas de prevención, como si nuestro hijo sufrió algún evento de violencia sexual infantil o nuestra hija y llega y se nos acerca, pues hay que protegerlo y cuidarlo. Hay que ¿no? creerle. Hay que creerle de entrada y no cuidar al agresor sexual, porque muchas veces, como en la gran mayoría de los casos son familiares, pues muchas familias no quieren denunciar porque la familia se va a romper. El escándalo. El escándalo, y pues la familia ya está rota. Desde el hecho de que tienes una persona que agrede sexualmente a tu hija o a tu hijo, pues la familia está destrozada. Oye, ¿cuáles serían las señales que nosotros como padres de familia, digo, las personas que tienen hijos, claro, son como de alerta? O sea, ¿cómo detectamos que nuestros hijos o nuestras hijas están siendo objeto de violencia? No solamente sexual, o digo, de cualquier tipo de violencia, porque, por ejemplo, también, digo, es otro tema, pero el bullying, por ejemplo, también, ¿no? Y muchas veces los niños y niñas se guardan eso pero ¿cuáles serían las señales que, sabes que, a ver, cuando estemos expuestos a una situación, es importante
importante poner atención en estas señales? Digo, supongo que hay técnicas psicológicas, Sí. pero ¿cuáles serían como las generales? Las normales. Fíjate que hay muchísimos indicadores, ¿no? Y en el caso de la violencia sexual infantil, ¿sí? Hay indicadores, lo que se llaman indicadores específicos de la violencia sexual infantil. Es decir, que su relación es causal con la violencia sexual infantil, ¿no? Okay. Si encontramos obviamente lesiones en áreas genitales, una niña o un niño que está sangrando del área genital o anal, por ejemplo, o en los calzones, bueno, obviamente si hay rosaduras, si hay lesiones, hay que tener mucho cuidado. Es muy probable que esté sufriendo una situación de violencia sexual infantil. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hace poquito a nosotros nos llegó una niña de 2 años con papiloma humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy probable que haya una situación de violencia sexual. Hay otros indicadores que también se me hacen muy interesantes que tienen que ver con el comportamiento de niñas y niños. Y, por ejemplo, observamos niñas y niños que ejercen prácticas abusivas sexuales, que es una forma de violencia sexual infantil, pero son niñas y niños menores de 12 años que someten a otra niña y a otro niño y realizan comportamientos que tienen que ver con la sexualidad adulta o adolescente en una niña o un niño. Te cuento rápido, por ejemplo, el caso por el que puse Corazones Mágicos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Huimilpan y ahí me tocó un caso, pues que me marcó, ¿no? En mi vida, y que fue una niña de 6 años que la violaron 5 niños de 6 años adentro del salón de clases. Y fue una violación con plumones, lápices, una violación anal y vaginal. A mí ese caso me marcó mucho, por un lado, porque yo decía, bueno, en el DIF yo no tengo a los psicólogos especialistas para dar atención a esta niña, ¿no? Pero por otro lado decía, ¿qué tienen estos 5 niños de 6 años para hacer eso? ¿Sí? Este tipo de comportamientos, y que los minimizamos mucho porque pensamos que son parte de los juegos sexuales normales en edad preescolar de niñas y niños, es una forma de violencia sexual infantil, pero además es un indicador de que es muy probable de que esa niña que esté ejerciendo o ese niño que esté ejerciendo las prácticas abusivas sexuales haya estado expuesto a algún tipo de violencia sexual. Porque niñas y niños, ¿de dónde van a sacar esa información? Claro, estos chiquitos habían visto pornografía, habían sufrido abuso sexual. Entonces, ese tipo de comportamientos, por ejemplo, cuando vemos que niñas y niños tienen también en sus juegos están sexualizados. A lo mejor, por ejemplo, están jugando con unas Barbies y de repente suben a la Barbie al Ken y empiezan a simular movimientos coitales, pues hay que ver qué nos están diciendo las niñas y los niños, qué están viendo, ¿no? Y existe otro grupo de indicadores que es muy grande, que también aplican aquí todos los indicadores que tienen que ver con violencia, que son los indicadores inespecíficos, ¿sí? Que son indicadores que tienen que ver con situaciones de mucho estrés de niñas y niños, ¿no? Como pueden ser cambios de comportamiento de manera radical. A lo mejor, si nuestro hijo era súper extrovertido y de repente se volvió introvertido o no quiere salir de su cuarto, está aislado, ya no tiene amigos, ¿no? Tiene fobias, por ejemplo, a ciertos lugares o a ciertas personas, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bajo rendimiento escolar, por ejemplo, puede haber enuresis, ecopresis, ¿no? Que se hacen pipí, que ya controlaban esfínteres, niños chiquitos, y de repente empiezan a presentar que se hacen pipí en el día o popó en el día, esa es la ecopresis, ¿no? Bueno, hay que ver qué situación es la que les está generando eso. Por eso son indicadores inespecíficos de la violencia sexual, ¿no? Porque puede ser a lo mejor que se murió, a lo mejor tuvo una pérdida muy grande el niño, papás y mamás se están divorciando, o nació un hermanito y el niño está sometido a mucho estrés, pero puede ser por temas de violencia sexual también, o cualquier otra forma de violencia, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de los cambios de comportamiento. Siempre lo que les decimos mucho a mamás y a papás es que necesitamos trabajar mucho la comunicación asertiva con nuestras niñas y nuestros niños. ¿Sí? Si a mí me da pena hablar del cuerpo, es más, yo no nombro las partes privadas del cuerpo correctamente porque me da vergüenza, siento pena, eso yo se lo estoy enseñando a mi hija o a mi hijo. Entonces, si él pasa por un evento de esta naturaleza, no va a venir a contarme porque sabe que a mamá le da pena y le da vergüenza hablar del cuerpo. ¿Cómo voy a llegar a decirles que mi tío me tocó la colita si mi mamá no se atreve a decir que mi colita se llama pene o se llama ano, y además se enoja cuando yo me toco? Entonces, tenemos que tener mucha comunicación con nuestras hijas y nuestros hijos. Ellos tienen que entender que nosotros vamos a ser sus adultos de confianza, de referencia, de protección, pero tenemos que efectivamente ser esos adultos, ¿no? Porque desgraciadamente muchas veces no pasa eso. Oye, qué triste, perdón María, pero qué triste
que pasen estas cosas y yo hago la reflexión en torno a la preparación de ser padre y madre. O sea, yo creo que la gran mayoría de la sociedad mexicana no tiene ni la más mínima idea de lo que estás diciendo. O sea, y te agradezco mucho que nos abras la reflexión porque de verdad yo mismo no tenía claridad en estas cosas. Incluso y creo que como es muy dice delicado, Fer, hasta ¿no? del lenguaje, ¿no? O sea, Sí. porque desde ahí, desde cómo tratas con normalidad el tema de la sexualidad con tus hijos, construyes un lazo de confianza para que se acerquen en cualquier momento. Pero si desde ahí tú no estás preparado, María, o sea, hay que decirlo, para ser padre ni madre. O sea, y entonces dices, pues, ¿qué está pasando? Yo creo que hay un tema tela marinera para la sociedad en México con esto. Sí. Porque, o sea, tener un hijo implica muchísimas cosas. Una hija igual, o sea. Oye, Querétaro, la verdad es que tiene cifras alarmantes, ¿no, Fer? Fíjate que sí, Querétaro tiene, hay algunos ejercicios, ¿no? Siempre le llamo algunos ejercicios, algunas investigaciones que colocan a Querétaro en un lugar, pues en los primeros lugares a nivel nacional. También yo lo que siempre hago alusión es que se puede deber a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una encuesta en el sector salud a nivel nacional que coloca a Querétaro, creo que en el primero o el segundo lugar a nivel nacional en abuso sexual. Pero lo que yo siempre les digo es que Querétaro tiene un programa de violencia familiar, ¿sí? En todo el estado que detecta casos de abuso sexual infantil. Sí, que podrías decir que están más denunciados. Que están más denunciados. detectados. No significa que tenga más que Chihuahua. A lo mejor es porque Chihuahua no tiene un mecanismo. No, y te sorprendes que en los últimos lugares está Chiapas y Oaxaca, ¿no? Con 2 casos en el año. Pero y no tienen cómo detectarlos. Querétaro tiene 70 y tantos casos en el año, cuando te puedo decir que en Corazones Mágicos, nada más en Corazones Mágicos, atendemos a 175 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual al mes. Claro, es población fija la mayoría, porque estamos hablando de un proceso terapéutico largo. Pero ni siquiera están cumpliendo con los que una institución, o sea, esos son los que el sector salud detectó, ¿no? Entonces, estas cifras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho retomar siempre la consulta infantil y juvenil porque es de los pocos ejercicios en México que los realizamos a niñas y niños, ¿no? La verdad es que tenemos muy pocas herramientas de ese tipo en el país. Entonces, me encanta retomarla y retomo mucho la del 2012 porque en la del 2012 había 2 preguntas que tenían que ver con violencia sexual infantil. Una era, en tu casa tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuentes, y el otro era, en tu escuela tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuentes, ¿no? Participaron casi 20,000 niñas y niños entre 6 y 9 años de edad en el estado de Querétaro. Es una muestra súper interesante, ¿no? Y en Querétaro el 15.1% de las niñas y de los niños dijeron que en su casa tocaban su cuerpo y les pedían que no lo contaran, y el 11.7% dijo que en la escuela tocaban su cuerpo y les pedían que no lo contaran. Entonces, si sumamos esta prevalencia, nos da un 26%, ¿no? 26%. Y me parece muy interesante porque se asemeja a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que estiman que es 1 de cada 5 niñas sufre abuso sexual, que el abuso sexual es una forma de violencia sexual, y hasta 1 de cada 10 niños, ¿no? Algo muy curioso de la consulta. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños. Hasta 1 de cada 10 niños. Más en las niñas. Sí, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención que en la consulta infantil y en juvenil, en todos los distritos electorales del país, en todos los estados y en todo el país, los niños reportan más prevalencia que las niñas. Yo creo que ahí hay, o sea, siempre también les digo, no son competencias, pero esto lo menciono mucho porque me enoja cuando veo nada más estos memes de a las niñas no se les toca ni a los niños. A los niños también se les abusa sexualmente, ¿no? Yo creo que como la violencia sexual hacia niñas y niños está mucho más estigmatizada, yo creo que los niños lo develan menos, lo hablan menos, y además los papás a lo mejor toman menos acciones con los niños que con las niñas. O sea, creo por que esta creencia, fíjate que el otro día estaba en Corazones Mágicos y me llamó mucho la atención algo que platicaba una de las psicólogas con Fer. Me explicaban que hay un término, ahorita Fer lo va a explicar mejor, pero digamos que lo que nos decías de si no hay penetración, por ejemplo, no está tipificado de la misma manera a que sí la hay. Entonces, en este caso, es más grave si es para una mujer que para un hombre, ¿no? O a la inversa. Pero a los hombres también, lo que pasa es que la violación... No, en términos legales. En términos legales. Ajá. No, yo creo que más bien el tema es que tenemos mucho más entendida la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y la violencia sexual más, ¿no? Entonces está mucho más estigmatizado hacia los hombres, ¿no? Hay como una negación. Nosotros vemos, por ejemplo, los papás que llegan a Corazones Mágicos, ¿no? Su inquietud es, mi hijo se va a volver gay.
O sea, va a ser homosexual. Y no tiene que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que culturalmente, obviamente, aceptamos mucho menos. Es un ejemplo, ahorita, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Se habla de las agresiones sexuales hacia las mujeres. Yo acabo de ver ahorita un artículo apenas que habla de las agresiones sexuales hacia los hombres también, ¿no? Entonces, creo que socialmente lo aceptamos mucho más en el caso de las mujeres y por eso podemos tomar más medidas. Creo que incluso los mismos niños en una sociedad como en la que vivimos, pues muchas veces no lo van a hablar mucho menos que una mujer, ¿no? Entonces, creo que ahí nosotros, por ejemplo, en Corazones Mágicos, niñas y niños menores de 6 años, tenemos más casos de niños que hemos atendido que de niñas. Menores, ¿no? de 6 años. De 6 años. Claro, en esas edades los niños están mucho más vulnerables. También los hombres tienen más fuerza. Entonces, por ejemplo, un niño de 10 años a lo mejor es más fácil que se defienda, ¿no? De un chavo de 17 años, ¿no? Que una niña de 10 años. Entonces, yo creo que son varios factores, pero es importante hacer la connotación de que tanto niñas como niños. Ahora, en el caso de los niños, sí, efectivamente, en el tema legal, bueno, abuso sexual, esto es nada más en el ámbito penal, ¿no? Abuso sexual son nada más los tocamientos, cuando no se pretende llegar a la cópula, ¿no? Y solo, por ejemplo, cuando hay contacto bucogenital, ¿no? Cuando hay introducción digital, sí se considera violación equiparada o la violación como la conocemos, ¿no? La penetración del miembro masculino vía anal o vía vaginal, en el caso de una niña, o también en el caso de una niña vía anal, o en el caso de un niño también vía anal, ¿no? Entonces, está mucho menos castigados los abusos sexuales, ¿no? Que la violación equiparada. Y comparado, por ejemplo, ahí sí Querétaro pues me parece que penas un poco más justas en casos de abuso sexual que en otros estados, que he visto que la máxima, o sea, es de 8 meses a 4 años, que no es nada, ¿no? Y que además algo bien importante de romper aquí es que el trauma, nosotros pensamos, todo el mundo pensamos que el trauma se da por el tipo de violencia sexual. Si es violación, es más traumática, y no es así. O sea, lo que determina el trauma es, por ejemplo, la cercanía del agresor sexual con la niña o con el niño. Claro, no es lo mismo que te viole tu papá que te viole un extraño. Claro, en los dos puede haber trauma, ¿no? Pero es mucho más dañino. Sí, pero va a ser mucho más dañino, ¿no? El caso del papá o el caso del tío o del abuelo o de las mujeres. O sea, David Finkelhorst es un especialista en abuso sexual infantil estadounidense y él dice que el más traumático de todos, obviamente, es el incesto, ¿no? El realizado por papá, pero el realizado por mamá genera mucho más daño, ¿no? Y sí, también hay mamás biológicas agresoras sexuales. Nosotros tenemos 7 casos de niñas y niños en Corazones Mágicos que su mamá es la agresora sexual. Híjole. Ahorita. Qué cosa. Oye, Fer, pareciera una pregunta un poco lógica, ¿no? Pero yo creo que sí es importante, aprovechando que tenemos un especialista, poder dar una serie de recomendaciones. Ya hablamos de estos espacios o estas señales para detectarlos. Pero a veces uno como papá, como mamá, no sabemos qué hacer cuando detectamos eso. ¿Tendríamos algún protocolo que tú recomendarías para nuestra audiencia? Es decir, a ver, porque a lo mejor yo pensaría, bueno, si mi hijo es violentado, voy primero con un abogado y a lo mejor eso lo revictimiza, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es la atención psicológica, la cuestión médica. ¿Cuál sería el protocolo? Bueno, en atención a víctimas realmente la prioridad siempre es la parte médica, ¿no? La parte médica, primero es su estado físico. Sí, ahora, nosotros también solemos pensar que todos los niños que viven violencia sexual van a generar lesiones, y no, la mayoría no presenta lesiones. Entonces, cuando no hay lesiones, no es necesario un tema médico, yo recomiendo siempre primero un psicólogo que sepa el tema para que también mira cómo está la niña o el niño para enfrentarse a un proceso jurídico. O sea, el proceso jurídico al final es sumamente complejo. Si para nosotros los adultos es desgastante y doloroso, para un niño es terrible. Entonces, nosotros siempre recomendamos primero evaluar cómo está la niña y el niño. Y si la niña o el niño, por ejemplo, puede hablar de los hechos, por supuesto, nosotros es parte de los servicios que damos. Siempre los acompañamos a la fiscalía, ¿no? O al Poder Judicial cuando tienen que ir a hablar con los jueces, etcétera, para darles contención emocional, ¿no? Y muchos niños y muchas niñas nos quieren a su psicóloga, ¿no? Dicen, tu adulto de referencia, yo quiero entrar con mi psicóloga. Sí, ¿no? Claro. Entonces, es importante porque el proceso jurídico es también muy desgastante. Nosotros hay veces que concluimos el proceso terapéutico y el proceso jurídico sigue adelante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo recomiendo primero ir con un especialista que evalúe y diga cómo percibe a la niña o al niño. Primero físicamente, es decir, un médico. Después un psicólogo. Sí. Y después de la evaluación psicológica, ver para dónde, ¿no? Sí, pero médico solo cuando hay lesiones.
Ok. Solo cuando hay lesiones. Pero bueno, uno no y lo ahí sabe, sí es ¿no? muy Tienes que- importante, si observan lesiones, llevarlo al Hospital del Niño y la Mujer, porque es donde ok, están eso los es importante. médicos Eso es muy importante. que Muy van a hacer el importante. peritaje, ¿no? Ok. Por ejemplo, tuvimos el caso de una chiquita que se cae en un parque. La llevan al hospital y en el hospital es donde le dicen a la mamá, su hija ha sido violada. ¿No? Porque traía lesiones, o sea, pensando que por la caída del parque traía las lesiones y estaba sangrando, pues no, resulta que la niña había estado sometida a violaciones y la niña estaba aterrada, la niña no quería decir nada, nos costaron muchísimos meses, se puso la denuncia en ese momento, ¿no? Pero era contra quien resulte responsable, Sí, entonces no había sabían sospechas nada. de todo el mundo, porque esa es otra de las cosas, siempre en Corazones Mágicos decimos, no nada más hay que quedarnos con un posible agresor, o agresora, o sea, cualquier persona puede llegar a agredir a una niña y a un niño, ¿no? Entonces el diagnóstico va enfocado a poder detectar otro tipo de agresores sexuales, ¿no? Y pasaron muchísimos meses hasta que finalmente la niña logró verbalizarlo, ¿sí? Y resultó que era un primo de 12 años. O sea, terrible porque además este primo de 12 años, pues no es imputado. No es imputable. Porque es menor. Es menor. Entonces, pero ya para estar haciendo Sí. ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, perdón, retomando, yo luego me pierdo un poco y hablo mucho, esto nos ayuda, ¿no? Nos Pero ayuda bastante, el Fer. chiste es que si observan lesiones, sí, vayan a un doctor. Yo les recomiendo el Hospital del Niño y la Mujer porque es donde están los médicos que pueden certificar, son los que tienen validez. Nuestro médico particular no sirve para esos fines. Es muy ¿sí? importante Si saber. no hay lesiones y ustedes observan, tienen dudas, etcétera, llévenlo con un psicólogo que les haga, a lo mejor que pueda ir evaluando con el niño y vea y que observe si hay realmente sintomatología. Oye, para Fer, pero se tiene que proceda a la ser un denuncia. psicólogo especialista. Pues mira, lo ideal es que sea un psicólogo especialista. El tema es que son muy pocos. Sí. La verdad es que hay muy pocos, pero sí llega a haber algunos médicos, psicólogos que conocen el tema, ¿no? Y que trabajan el tema con niñas y niños. Obviamente está Corazones Mágicos, pero nosotros el problema que tenemos es que traemos una lista de espera de 80 y tantas niñas y niños para ingresar a Corazones Mágicos. Entonces estamos saturados. De verdad que me da muchísima pena. Me buscan y me dicen, es urgente, yo sé, pero pues ahora sí ¿Cómo que todos resuelves? los casos. Los recursos que- son finitos. Sí. Oye, ¿cómo se financian ustedes? Con Paréntesis. donativos, Arturo. Básicamente con donativos. Concursamos muchos proyectos en convocatorias de instituciones de segundo piso, ¿no? Entonces también con esos, que al final son donativos, ¿no? Y con donativos de personas físicas. Realmente, mira, tenemos cargos a tarjetas desde 200 pesos, que yo ya siempre les digo, ya 200 pesos antes decía, son 2 tequilas. Ahorita ya es un uno. tequila. Es y uno. ¿no? Es un Sí. tequila y ya no alcanza para la Sí. propina, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, puede ser con cargo a tarjeta de crédito, que realmente les digo que con tarjeta de crédito 200 pesos no nos sabe. Te podemos encontrar en redes sociales Sí, ahí claro, para es que sí, en redes digo, sociales. de verdad, hay que aprovechar el Sí, espacio y que claro nos que esté sí, viendo claro si que tiene la sí. posibilidad económica de Por invertirle. supuesto, ¿no? El costo real de una niña y de un niño al mes en terapia psicológica es de 1,019 pesos en Corazones Mágicos, ¿no? Más, obviamente sí tienen, porque también tenemos servicios jurídicos. Llevamos, de los 175 niños que tenemos, llevamos 34 casos de esos niños. Llevamos el tema penal y el tema familiar solo cuando mamá o papá son los agresores sexuales, ¿no? Entonces, pero hay gente, por ejemplo, que me dice, yo te quiero pagar un niño, te quiero pagar 2 niños, o yo te puedo dar 400. O sea, realmente aquí lo importante que tenemos es que todo suma. Eso es a lo que yo Todo me suma. refería al inicio, Sí. porque me constan las maromas que hacen de verdad para poder hacer lo que hacen y es impresionante y por eso aprovechar este espacio para toda la audiencia que quiera, que siempre de pronto decimos, ¿cómo? A mí me gustaría hacer algo, a mí me gustaría contribuir, a mí me gustaría aportar. Pero a veces no sabemos cómo, ¿no? O a veces no tenemos el tiempo para hacerlo, pero acercarnos a instituciones como Corazones Mágicos puede ser una buena vía para poner un granito de arena. Ahí les vamos a dejar las redes sociales, ahorita todo. Y en el siguiente bloque queremos hablar un poco sobre todos estos retos, Fer, que también te enfrentas en el tema institucional, ¿no? Y de las propuestas, porque sé que Corazones Mágicos tiene importantes propuestas que abonarían en términos institucionales, como el padrón de agresores sexuales. Hay algunas modificaciones pues institucionales, normativas, de capacitación también de quienes imparten justicia, ¿no? Que son fundamentales porque tienen que ser los más y mejores aliados en el caso jurídico de una situación de violencia sexual infantil
infantil o de abuso. Entonces, todo eso viene en el siguiente bloque. No se vayan, por favor. Estamos aquí hablando con María Fernanda Lazo de Corazones Mágicos sobre la violencia y el abuso sexual infantil. Regresamos. Ya estamos de vuelta y estamos hablando sobre la violencia sexual infantil. Está aquí Fernanda Lazo, de Corazones Mágicos. Hablábamos en el primer segmento toda esta parte pues, del acompañamiento psicológico, digamos, como la ruta recomendable que hay cuando tú como papá, como familiar, como alguien cercano a un menor que detectas algo, cómo proceder, ¿no? Ahora, en este segmento queremos hablar también de todos los retos, de alguna manera, institucionales a los que se enfrentan, no solamente instituciones como Corazones Mágicos, cualquier papá, mamá, tutor de un menor que en el tema, por ejemplo, legal quiera presentar un juicio, ¿no?, en contra del agresor de su hija o de su hijo. Eso y algunas recomendaciones que ya tú en la práctica con tantos años de experiencia pues has visto la necesidad de, por ejemplo, crear el padrón de agresores sexuales. Háblanos un poquito de eso. Esa lo estamos haciendo. María nos está ayudando, pero queremos hacer un padrón de agresores sexuales, ¿no? De niñas y niños, porque el agresor sexual de niñas y niños es un delincuente muy reincidente. Entonces, por ejemplo, un maestro que agredió sexualmente a una alumna y un alumno, aunque vaya a dar a la cárcel, cumpla su sentencia, terminando de cumplir su sentencia, no debe de regresar a dar clases a niñas y niños, porque es una forma de protegerlos y de prevenir que otras niñas y otros niños sean lastimados. Entonces, la idea de este padrón de agresores sexuales, que María, la verdad es que nos ha estado apoyando mucho, pero es tener un padrón donde las instancias de procuración, impartición de justicia, pero, por ejemplo, pueden ser también instancias educativas, ¿no? Una escuela, si va a contratar a alguien, pueda decir, a ver, esta persona, quiero saber si esta persona alguna vez ha sido agresor sexual, ¿no? Ha estado condenado por agresiones sexuales hacia niñas y niños, y entonces poder tomar decisiones mucho más asertivas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final del día las personas que agreden sexualmente a niñas y niños les gustan las niñas y los niños, ¿no? Por eso buscan lugares donde pueden encontrar a niñas y niños, ¿no? La mayoría es en la familia. Estamos hablando que el 70% de los casos suceden dentro de la familia. Pero hay un 20%. Me sorprende. En los talleres Terrible. que dan, siempre les dicen esta frase que le decimos y le repetimos a los niños hasta el cansancio de no te vayas a ir con ningún desconocido, Sí, no dejes que te eso hable un es. desconocido. Pues arriba el 70% de los casos no son un desconocido. Es más, el Unos 10%, solo el 10% de los casos es por desconocidos. Es que tenemos que quitarnos también esta idea, que es uno de los grandes mitos. Por ejemplo, que desgraciadamente lo que pasó con esta chiquita en Querétaro, con Victoria Guadalupe, por ejemplo. Tenemos también la idea de que la violencia sexual, toda la violencia sexual es así. Que se raptan a un niño, ¿no? Lo agreden sexualmente y después lo matan o lo sueltan. Y no, eso es en la minoría de los casos. Por supuesto que son casos también fuertísimos, sumamente Reprobables, dolorosos. pero no son los irreprobables. únicos. No. La mayoría sucede adentro de las casas, a plena luz del día. Y con la familia. Y con la familia, ¿no? Que es el 70%. Un 20% es por conocidos, por personas que están cercanas a la familia, que tienen un vínculo afectivo con niñas y niños, como son maestros, entrenadores, los amigos de los papás, los vecinos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la mayoría de los agresores sexuales se aprovecha este vínculo afectivo que tienen con niñas y niños, porque lo que buscan ellos es entramparlo para seguir abusando de ellos y para que la niña y el niño no hable de lo que está sucediendo. Por la relación afectiva. Oye, te quería preguntar, a ver, ojo, no quiero generar estereotipos ni mandar señales erróneas ni eso, pero ¿hay alguna característica que yo pueda detectar cuando algún familiar de repente tenga, y sabes que no convives con mi hijo, brother? Porque No, ahí es complicado porque, como te decía, la mayoría les gustan los niños, pues obviamente aparentan ser niñeros y ser muy lindos con las niñas y los niños, ¿no? Y además hay muchos tipos de agresores sexuales de niñas y niños. Entonces, no hay algo que nos pueda decir, hijo, Ahí no hay un cuate, patrón, señal de ¿no? alerta. Sí. Estaría buenísimo tener pero ¿qué les pasa a estas personas? O sea, te lo preguntaba fuera del aire, o sea, hay una falla orgánica en su cerebro, ¿no? Seguramente. No, la mayoría no, Arturo, la gran mayoría. Estamos hablando de más o menos un 90-92% de las personas que agreden sexualmente a niñas y niños son personas que tienen distorsiones cognitivas.
que abusan de niñas y niños porque es más fácil agredir a una niña y a un niño que a un adulto, ¿no? Porque son personas en el fondo inseguras, aunque aparentan tener una vida normal, estar casados, tener hijos, porque no es que digas, bueno, son los solteros, no, aquí hay casados, con hijos, sin hijos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, de todo, ¿no? Entonces, es difícil el tema de la detección. Por eso lo importante y el secreto de la prevención es ponerle atención a tus hijos. Es darle herramientas y desarrollar habilidades en nuestras niñas y en nuestros niños, ¿no? Para que entiendan que nadie, por ejemplo, nadie debe de tocar, jugar con las partes privadas del cuerpo, ¿no? Besar, fotografiar, a menos que sea un tema de higiene o de salud. O sea, niños chiquitos, sí, los papás o los cuidadores los van a llevar al baño y los van a ayudar a limpiarse o los van a meter a bañar, pero ellos van a entender que es un tema de salud y decirles que si en algún momento alguien los lastima o los hace sentirse incómodos, bueno, que lo hablen y nosotros como adultos debemos de escucharlos, ¿no? Si mi hija me está diciendo, mamá, es que me tallas muy fuerte y me arde mucho, pues tengo que hacerle caso a mi hija, ¿no? Claro. Porque también nosotros como adultos solemos decir no seas exagerada y así es para que estés limpia, sí, ¿no? Entonces tenemos que buscar ser mucho más congruentes con nuestros discursos con los niños, ¿no? Este tema de los extraños que decía María, a todos nos los enseñaron y sí, los niños sí se aprenden a cuidar de los extraños porque ven al borrachito en la calle o al marihuano. Ese está muy feo, vámonos del otro lado, ¿no? Pero también les metemos mucho la idea de que la persona fea es la mala, ¿eh? Sí. Y aguas, porque los agresores sexuales no han visto, yo siempre recomiendo. Los seducen, son le encantadores. Caen bien, los sí. conquistan, sí. Vean la se serie, ganan su confianza. es una miniserie, docuserie de Netflix que se llama Atleta A, que es el caso del médico de la selección olímpica de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Atleta A. Atleta. Son 2 capítulos o uno, buenísima, porque es el típico agresor sexual. O sea, la gran mayoría de los agresores sexuales son como él. Las chavas te cuentan que estaban pues internadas en el centro de entrenamiento de los Caroli, súper exigentes, que los Caroli son los que hicieron que Nadia Comaneci ganara, ¿no? Entonces son como el top de la gimnasia en el mundo, ¿no? Obviamente con un nivel de disciplina terrible, ¿no? Y en donde encontraban refugio, en donde encontraban protección, quien las consolaba era el médico. Y les dejaba dulcecitos en las almohadas y pues es el que resultó que las agredía sexualmente, ¿no? Más de 500 denuncias de este cuate tiene, ¿no? Y las chavas decían, a mí nadie me dijo, chavas adolescentes, que eso era violencia sexual. Híjole, tenemos muy normalizadas muchas cosas. Muy normalizado. Por eso creo que el padrón, que este es un esfuerzo impulsado por Corazones Mágicos, es algo bien importante porque al final no solo lo más básico es pensar obviamente en las escuelas, pero pensemos también en cualquier entrenador o entrenadora, en tema de deporte, más de alto rendimiento. Claro. Pero básicamente cualquier profesión o cualquier actividad que va a tener contacto directo con la niñez, pues creo que lo más responsable para el que lo va a contratar o quien va a prestar ese servicio para la institución es conocer el antecedente, ¿no? De esa persona. Claro. Al final de cuentas, es un tema, yo creo que de prevención, ¿no? De hecho, no sé cómo estemos, y ahí a lo mejor María puede ayudarme un poco más en el tema del encuadre legal en México, cómo está este tema en el Código Penal y estas cosas. Y por eso digo, uno ve de repente en las películas que a los agresores sexuales infantiles les ponen así como un GPS, hay un padrón y no los contratan y hasta los tienen. No, aquí no. Aquí no hay nada de eso. En Estados Unidos está México muy avanzado, ¿no? En Estados Unidos está súper, pero a ver, Estados Unidos sí, está muy avanzado, porque en Estados Unidos tú te quieres ir a vivir a Miami, bajas la aplicación de Miami y te dice dónde viven los agresores sexuales, ¿no? Para que tengas cuidado, ¿no? Por ejemplo, una persona que sale ya, que fue condenada, que ya cumplió su sentencia en Estados Unidos y es un pedófilo, ¿sí? Tiene que tener una persona que lo cuide todo el día. Hay condados que les obligan a que tiene que tener una persona que lo cuide todo el día y mandan boletines a toda la comunidad para que sepan quién es esa persona y tengan cuidado con sus hijos. No se puede ir a vivir a 5 kilómetros a la redonda de donde hay escuelas, o 1 kilómetro o 5, no me acuerdo, donde hay escuelas, donde hay centros de entrenamiento para niños, donde hay parques, etcétera, etcétera. En México, te puedo decir, por ejemplo, que un agresor... El otro día fui a ver a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. La verdad que María, la magistrada, es muy, muy comprometida y muy sensible a estos temas. Pero dice, es que no es justo que un niño que vive en una comunidad, ¿sí? Ya metimos al agresor sexual a la cárcel, cumple la condena, sale y se regresa a vivir a la misma comunidad. Le digo, no es justo. Y entonces los niños son los que tienen que salir de su comunidad.
Para Sí, son los cuidarse que de se este terminan agresor. Para cuidarse, yéndose porque con su además familia. salen y los amenazan, o sea, entonces creo que en México nos falta muchísima política pública, sobre todo para protección de niñas y niños. Eso es lo que no acabamos de entender, que estamos Ahorita- protegiendo lo más sagrado que tenemos. ¿Y ahorita cómo está eso? O sea, ¿qué es el Código Penal? ¿Tenemos mecanismos de prevención? No existen. ¿Políticas públicas para algo? No, pues ahorita estamos tratando de empujar. O sea, lo que sí hemos logrado en el Código Penal, por ejemplo, es en Querétaro hace 2 años y medio, si tú tocabas a una niña y un niño, que se le llama abuso sexual en el Código Penal, que eso siempre nosotros cuando hablamos de términos, nosotros nos referimos más en las características de la salud, ¿no? Que son los que te dan las dinámicas de cómo actúa el agresor sexual, ¿no? Pero bueno, en el Código Penal, que es el que comete tocamientos en Querétaro hace 2 años y medio, si tú te declarabas culpable, no ibas a dar a la cárcel. Entonces lo que hicimos fue incrementar las penas para que tengan que estar en la cárcel. Todavía alguno que otro se llega a salvar. Por ejemplo, ahorita algo de lo que estábamos platicando en mi última visita a Corazones Mágicos tiene que ver con lo de los juicios abreviados. Eso, estamos totalmente en contra. O sea, las personas que agreden sexualmente a niñas y niños no deberían de tener acceso a juicios abreviados, porque les reducen de entrada el 30% de la pena. De la pena. Por eso salían de la cárcel. Por eso pueden conmutarla, ¿me explico? Ahí hay un tema de agenda, ¿eh? O sea, hay un Urgente. tema de agenda Entonces, urgente. nosotros como política no promovemos. Hay casos, algunos casos que son excepción, ¿no? Por ejemplo, chavas que ya, por ejemplo, tenemos un caso de un abuelo que agredió a sus nietas. Entonces, en 2 de las nietas son 3. 2 prescribió el delito. En el tercero, que no prescribió, el abuelo tiene 75 años, no iba a dar a la cárcel y la niña era revictimizarla mucho. Entonces dijimos, bueno, que se vaya al proceso abreviado porque no va a ir a dar a la cárcel el señor, ¿no? Otro de los temas, Entonces, acaba de comentarlo Fer, la prescripción. De hecho, este es un tema que hemos empujado muchísimo, porque hoy por hoy prescriben los delitos en contra de los violencia niños sexual. o de las niñas de violencia sexual. ¿Qué quiere decir para nuestra audiencia? La prescripción es que, digamos que pierdes el derecho de denunciarlo, ¿no? Por el simple paso del tiempo. O sea, si ya pasó mucho tiempo del delito, de la comisión del delito, y ya prescribió, pues ya no lo puedes denunciar. Y sé, por lo que nos ha contado muchas veces Fer de las experiencias, es que, a ver, lo acaba de decir, toma tiempo incluso verbalizar, asumir quizá que fuiste víctima, ¿no? Claro, y entender, una vez que ya asumes que fuiste víctima, es entender todo lo que te ha dejado eso. Es hasta un proceso como de educación para poder trabajarlo y verbalizarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos casos durísimos. Yo me acuerdo mucho que en este caso, obvio, no prescribió, pero una chavita que su papá la violó de los 12 a los 14 años. Bueno, le tomaba fotos desnuda. En el celular encontramos unas cosas terribles del papá, porque mandaba la foto de su hija desnuda a un chat y decía cómo la violarían. La chavita se tardó 8 meses en verbalizar las violaciones. 8 meses de estar yendo todas las semanas a Corazones Mágicos porque no podía hablarlo. Ese fue un caso donde ganó lo jurídico, ¿no? Porque se metió el delito por abuso sexual en un principio, por los tocamientos, porque no podíamos comprobar la violación. O sea, nosotros observábamos que sí tenía sintomatología, pero creo que también es uno de los temas fuertes en la parte de procuración e impartición de justicia. Se necesitan elementos para comprobar el delito. Entonces, en casos de violencia sexual infantil, está el niño solo con el agresor en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no hay lesiones. No hay lesiones. Es que porque la mayoría de los agresores sexuales, nosotros pensamos siempre que las violaciones van a tener resistencia, que van a ser sometimientos, que va a haber aparte violencia física explícita, que va a haber resistencia por parte de las niñas y los niños. Y en la mayoría de los casos no hay resistencia porque el niño está entrampado en la dinámica del agresor. No entiende qué le está pasando. No entiende qué le está pasando, pero los agresores se encargan de implementar un proceso de seducción para ganarse la confianza de la niña y del niño. Entonces, en muchos casos no hay, entonces no necesariamente tiene que haber lesiones. Incluso hemos tenido casos de violaciones que no hay lesiones. Esto es a lo que nos referíamos con todos estos esfuerzos por la vía institucional que necesitamos que también pues, se vayan avanzando en el tema de la prevención, de la protección, de todas estas medidas de política pública y todas las medidas también que son necesarias adecuar en la impartición de justicia, ¿no? De la capacitación de los impartidores de justicia. Importantísimo, importantísimo. La sensibilización al tema. Al final, toda esta parte como institucional es fundamental.
¿O qué opinas, Fer? No, es determinante, porque como les mencionaba hace un ratito, hay muchos tipos de violencia sexual infantil y hay dinámicas muy distintas entre unos y otros. Eso es parte de lo que genera cierta secuela en una niña o un niño. O sea, por ejemplo, una niña o un niño que ha sufrido abuso sexual, que el abuso sexual es un adulto o un adolescente, ¿sí?, que ejerce comportamientos sexuales hacia una niña, un niño o un adolescente, pero hay dos elementos centrales. Uno, la persona que agrede busca una gratificación sexual, y el segundo, hay una asimetría de edad o de poder, ¿sí? Entonces, la mayoría por ejemplo, de las personas que agreden y cometen abusos sexuales, que puede ser violación, tocamientos, lo que sea, ¿sí?, pues abusan constantemente dentro de un periodo de tiempo, abusan constantemente. O sea, no es un hecho de abuso sexual, son muchos hechos de abuso sexual, ¿no?, de las niñas y de los niños. Entonces, todo esto va complicando. Es sumamente normal que niñas y niños que sufren abuso sexual, ¿sí?, por ejemplo, sientan una ambivalencia hacia las personas que los agreden sexualmente. O sea, por un lado los quieren, pero por otro lado no les gusta lo que les hacen. Entonces, también muchos niños se tardan. Para el niño es muy complejo porque por un lado dice, a ver, por ejemplo, si es familiar voy a destruir a mi familia se viene. Claro. Y si mi mamá no me cree, y si mi mamá me deja, porque es parte de lo que los agresores sexuales les dicen. Si tú dices algo, no te van a creer y tu mamá te va a dejar de querer. Te van a mandar a un centro, a un albergue, tus papás se van a ir. O si dices algo, voy a matar a tu hermano. Entonces, todo el miedo que siente el niño de si digo algo, van a matar a mi hermano, ¿no? Pero aparte siento que lo estoy traicionando porque él sí me quiere. Porque él también pasa tiempo conmigo. Sí, sientes como esta parte también de la culpa, ¿no? De la ambivalencia, ¿no? O sea, entonces la ambivalencia son valencias positivas y negativas hacia una situación, hacia una persona. Oye, qué triste toda esta realidad. De verdad, yo estoy sorprendido de todas las cosas. Yo creo que necesitas una fortaleza interior muy grande para afrontar esto, Fer, porque de verdad, o sea, ahorita que lo platicamos, yo reflexionaba lo vulnerable que son nuestras niñas y niños, y es una tristeza enorme, o sea, así lo vivo como un tema muy delicado y un tema que nos llama a la reflexión como sociedad. Claro. Y no solo a decir, pues, vamos a hacer algo, sí, es importante el recurso, pero también esta parte de la política, toda esta parte de que de verdad invertirle al cuidado de nuestras hijas y hijos es invertirle a una sociedad mucho más sana. O sea, de verdad. A la que aspiramos llegar todos. Pues sí. Todos aspiramos a eso. De raíz. Y María, y de veras, ¿qué le cuesta al Estado? Digo, no lo sé, pero ¿qué le cuesta? Esto no es un tema de política, de poder, es un tema de salud mental para nuestros niños y nuestras niñas y para la sociedad. Y entonces, ¿qué les cuesta? Pues llevar esto a una evolución de un esquema. Digo, en estas cosas sí digo, qué bueno que los gringos tengan esto, ¿no? Sí. Y qué bueno que estén hasta georreferenciados estos compadres o comadres, pero de verdad podríamos hacer algo en México así. O sea, sí, es complicado por el tema de derechos humanos. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México sacó un padrón de agresores sexuales que enseña la cara de la persona, da el nombre, dice el tipo de delito, y ha tenido 1000 problemas ya con temas de derechos humanos. Lo que queremos nosotros ahorita es impulsar este padrón sin violentar derechos humanos. Sí, que pero a ver, nada más me detengo un poquito, perdón, no quiero entrar en polémica, pero a ver, también los niños tienen derechos humanos, perdónenme. Y voy a decir otra cosa, o sea, de verdad, tampoco se trata de exhibir a gente que la están acusando, más bien exhibir a gente ya juzgada y que tuvo una sentencia y que o está en la cárcel o que, o sea, pero, o sea, digo, de verdad no entiendo cuando el argumento es en derechos humanos. Yo creo que, de hecho, mira, la verdad es que, bueno, yo tengo ahorita, me invitaron a formar parte del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, espero quedar, porque es uno de los temas que yo... ¿En la comisión? No, en la de aquí de Querétaro, ¿no? Porque es uno de los temas que incluso le he comentado a Javier. Porque, por ejemplo, también tenemos casos. A ver, un niño, por ejemplo, el caso que sucedió, que te platicaba con el que inició Corazones Mágicos. La niña tenía derecho a regresar a su escuela y la niña tiene derecho a que los niños, aunque tengan la misma edad, no estén. Creo que necesitamos trabajar mucho en que, así como existe el interés superior del menor, ¿no? Y que eso implica que los derechos de los niños, en cierta forma, están por encima de los adultos, ¿no? Y que si un niño llega a poner una denuncia, tiene preferencia el niño antes que el adulto, por las condiciones de desarrollo del niño. La asimetría de poder que hay. Creo que se necesita trabajar mucho en el tema de cuando los derechos se contraponen, se tiene que dar prioridad a los derechos de las víctimas. Forzosamente, porque son las que van en desventaja. Y lo reitero, no se trata de salir a acusar en redes sociales, sino que si haya cosa juzgada, ahí sí es válido tener este padrón de agresores sexuales y sí también pues exhibirlos y decir, oigan, o sea, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer para proteger a nuestras niñas y niños. No, claro.
Claro. Pues el tiempo se nos fue volando, Fer, pero gracias por estar aquí, gracias por la labor. Yo nunca me voy a cansar de reconocer lo que haces. Como dice Arturo, se necesita de mucha fortaleza y sí, la conozco a Fer en lo personal y en esa fuerza, esa determinación, esa convicción con la que la veo luchar todos los días literalmente por nuestra sociedad. Es admirable. Te lo agradezco yo, te lo agradezco mucho por Querétaro, por México, por todo lo que estás haciendo. Y bueno, dejar las redes sociales de Corazones Mágicos, las tuyas, porque aparte compartes, es tiktokera famosa, ¿eh? Ya lo he dejado abandonado el TikTok. Entonces, caray. para que la sigan, porque aparte nos permite a través de sus redes sociales sensibilizarnos, conocer un poco más, informarnos y por supuesto no olviden, si tienen oportunidad de aportar desde 200 pesos para aportar, para ayudar a la prevención y a la rehabilitación de los niños y de las niñas en Querétaro, háganlo a través de Corazones Mágicos. Déjanos tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, estamos en Facebook como Corazones Mágicos, en Instagram como Corazones Mágicos 2012 y en TikTok como Corazones Mágicos _. Síganos y ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación, María. De verdad, qué bonitas palabras, además. Me dices en estos momentos de agotamiento ya anual. Y Arturo, muchísimo Esta es gusto tu en casa, de conocerte. veras, Fernanda, Y los vamos a invitar para que vayan allá a Corazones Mágicos. Vamos a estar por ahí. Y bueno, un saludo a todas y a todos. Ahí estamos a la orden. Gracias. Buenas noches.